llega a ser la ecuación del método de trabajo virtual. Permite calcular deflexiones en un nodo de la cercha. El método es muy práctico a la hora de calcular una deflexión, ¿sí? Uno tiene que resolver dos veces la cercha, una para las cargas reales y otra para las cargas virtuales, para la carga virtual unitaria, ¿de acuerdo? Y llenar esta tabla, que ustedes pueden tenerla ya hecha en Excel, de manera que simplemente introducen N minúscula, N mayúscula y su planilla les da el resto. ¿De acuerdo? Esto es lo que les quiero mostrar ahora, cómo se podría implementar, no la planilla es muy sencilla, esto lo pueden hacer en 5 minutos, sino el cálculo de N minúscula y N mayúscula de un modo un poquito más ágil, si es que desearan programar. ¿De acuerdo? Entonces les voy a mostrar esa implementación ahora, ¿ya? Y posteriormente continuaremos con el resto de la teoría, ¿ok? Entonces voy a cambiar la vista, el libro ya no, sino ahora una planilla de cálculo que yo tengo por acá. Me confirman si ahora están viendo la planilla, por favor. Es una hecha en Maple. Sí, sí, se ve, Inge. Eso es genial. Bien, yo ya les he mostrado esta herramienta de cálculo. Lógicamente, para quienes estén interesados en usar exactamente esta, pues les va a servir la sintaxis, ¿no? Aspectos de sintaxis pueden de acá reutilizarlas. Eh, para quienes usan otras herramientas, pues simplemente es implementar en la sintaxis que corresponda, Matcat, eh, Excel, lo que ustedes gusten. Bueno, acá tenemos el ejercicio, el mismo que estábamos viendo hace un momento por el método del trabajo virtual, pero ahora llevado a esta planilla. El ejercicio, les hago recuerdo rápidamente, decía calcule el desplazamiento vertical del nodo C. Aquí está el nodo C, ¿de acuerdo? El desplazamiento vertical. El área de sección transversal de cada barra es de 0.5 pulgadas al cuadrado. O sea, todas tienen la misma sección transversal. En la vida real, generalmente las secciones no son todas iguales, porque eso es innecesario. En una cercha, la cuerda superior es la que tiene mayor solicitación y la cuerda inferior. Las dos cuerdas son las que tienen mayor solicitación. Los elementos interiores suelen ser más pequeños porque están menos solicitados, generalmente. Entonces, no hace falta poner la misma sección a todo, pues puedo optimizar un poco colocando secciones más chicas en los elementos de abajo, en los interiores. Lo que tengo acá, sin embargo, el ejercicio así venía, son todas las barras iguales. Bueno, no importa, lo usamos así. El módulo de elasticidad es de 29 por 10 a la 3 KSI. Estamos en el sistema inglés. Nos piden usar el trabajo virtual. Entonces, bueno, yo arranco limpiando memoria. Este restart es simplemente para que la memoria esté limpia, vacía. Coloco el módulo de elasticidad 29 por 10 a la 3. Voy a usar KSI en todo mi ejercicio. Entonces, claro, para empezar se calculan las reacciones. El cálculo de reacciones es muy básico, a estas alturas todo el mundo lo puede hacer muy rápidamente. Es simplemente utilizar las ecuaciones de la estática como pueden ver en esta parte. ¿De acuerdo? Déjenme ver si el tamaño está bien. Sí, está bien. Yo creo que se ve bien, ¿no? Suma de fuerzas entonces en X, en Y y momentos. En este caso, dada la simetría de la cercha, incluso mentalmente se podían haber hallado las reacciones. De todos modos, aquí están implementadas las tres cargas. Pueden ver en azul las tres ecuaciones y utilizando el solve de este programa para el sistema de tres ecuaciones con sus respectivas incógnitas, pues salen estas reacciones. Entonces yo tengo una reacción horizontal de 0, una vertical de 4 en A y una vertical de 4 en D. Unidades del problema, es decir, kilonewtons. Acá le estoy dando un assign. Esto es un tema del lenguaje de programación que yo estoy usando. Mi programa aún no tiene cargado en memoria que estas son las reacciones. O sea, las ha calculado, pero aún no las tiene cargadas en memoria. Entonces, simplemente le doy acá un assign para que entienda que estas son las respectivas variables. Como prueba, coloco a y me tiene que devolver 4. ¿De acuerdo? Como estoy ejecutando de nuevo, pues voy a lanzar todo. Ahí pueden ver ustedes en tiempo real cómo el programa va tomándose su tiempo para calcular. Bueno, ya están las reacciones. ¿De acuerdo?
El siguiente paso, aquí viene lo importante. El método requiere que las fuerzas internas en todas las barras estén calculadas, pero para dos estados de carga. El primer estado de carga corresponde a las cargas reales, o sea, como se ve en la figura. Debo de hallar las fuerzas internas para estas cargas. Dos, debo de hallar lo mismo, pero para una carga unitaria situada en el nodo donde se quiere calcular la deflexión. Eso es el nodo C. Eso implica borrar estas dos cargas y poner en su lugar la carga unitaria. Lógicamente, el momento en el que yo haga eso, voy a tener que recalcular las reacciones, que esas ya son otras. Entonces, bueno, acá viene lo que les quería mostrar. Yo he utilizado esta lógica. Lógicamente, cada quien a la hora de programar, pues escoge la que guste. O sea, entre tanto, el razonamiento no viole ningún principio de la física, de la estática, está todo bien. ¿Sí? Entonces yo he utilizado esta lógica. Como necesito hacer una suma de fuerzas en cada nodo e igualar a cero, entonces mi nodo va a estar situado siempre en el centro. Las fuerzas, bueno, tengo aquí 4, una en cada cuadrante, ¿sí? Lo cual es indiferente, pueden estar todas en el mismo cuadrante, da igual. Voy a usar alfa para los ángulos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, como ustedes pueden ver, siempre en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Y aquí viene el cálculo una por una de todas las fuerzas. ¿Sí? Acá me voy a detener. Por ejemplo, dice cálculo en el nodo A. El nodo A lo tengo acá. Al nodo A llegan las dos reacciones, aunque la AX vale 0, una reacción y dos barras. Entonces, aquí yo tengo un esquema, como podrán ver en esta parte de abajo, acá, justamente para eso. Tengo dos incógnitas que las estoy llamando FAF y FAB. ¿De acuerdo? Y voy a calcularlas exactamente así. Entonces, lo que tengo acá es simplemente una pequeña rutina de cálculo que lo único que hace es lee las fuerzas, ¿sí? En un lenguaje muy, muy a mano, vamos a decir, como cuando uno resuelve a mano, lo que quiere saber es la magnitud de la fuerza y el ángulo, un ángulo para descomponer X y Y. Es simplemente eso. Luego, utiliza las ecuaciones de la estática, suma de fuerzas en X0 y suma de fuerzas en Y0. Esta plantilla está hecha para recibir hasta 4 fuerzas. En este caso, yo tengo una reacción, que es una primera fuerza, y 2 fuerzas en las barras, ya son 2, en total 3. Entonces la cuarta fuerza, yo la dejo en 0 y no pasa nada. Está ahí mi planilla con la posibilidad de meter una cuarta. Si necesitara una quinta, tendría que readaptar, aumentar cuantas filas acá y continuar. ¿De acuerdo? Entonces, el cálculo viene así, fíjense, coloco aquí la magnitud de la fuerza, allí coloco el ángulo. Vean ustedes el ángulo con esta definición que yo hice acá. Tengo una fuerza que está apuntando hacia arriba, claramente vale 90 grados. La descomposición, fuerza por coseno en X y fuerza por seno en Y. Este grad pi 180 que ven acá es simplemente por el hecho de que los grados en esta calculadora que yo estoy usando vienen en radianes. Los ángulos más bien vienen en radianes. Entonces debo de convertirlos a grados para poder trabajar. Si ustedes hacen esto a mano, obviamente no necesitan su calculadora en grados y todo en grados y se acabó. O todo en radianes, da igual. Entonces es tan sencillo como eso, solo que tengo que repetirlo varias veces. Tengo que hacer varias veces esto. ¿De acuerdo? Entonces tengo descompuesta la primera fuerza en X, que obviamente esta fuerza vale 0, aquí está. La segunda es simplemente la fuerza total que valía 4. 4 hacia arriba. Lo mismo estoy haciendo para la fuerza 2, que aquí le llamo FAF, la inclinada. Sus componentes, bueno, tengo un ángulo. El ángulo no me lo calcula el programa, yo tengo que calcular aparte. Y sé que en este caso vale 45 grados. Entonces, así puedo ir revisando cada una de mis fuerzas. Tengo la componente en X y la componente en Y de la segunda fuerza. Lo propio para la tercera fuerza, que sería FAB, que va a dar en la horizontal
la fuerza completa y en la vertical 0. El ángulo alfa 3 en grados, 0 grados. ¿Sí? Entonces, bueno, F4 no existe, vale 0. Esa sería la forma de calcular. Estilos de programación, hay muchísimos. Lo que importa es que cada quien entienda lo que está haciendo y pueda utilizar bien su programa. ¿Sí? Desde luego que hay gente que puede programar en 2 o 3 líneas lo que a otro le toma 10 o 15 líneas. Hay eficiencia en la programación, pero bueno, ese ya es otro asunto, ¿no? Acá con que podamos hacer un cálculo relativamente automatizado, pues va a estar bien, ¿ya? Entonces, eso es lo que tengo acá. Tras hacer suma de fuerzas en X0 y suma de fuerzas en Y0, el programa me obtiene las fuerzas AB, que vale 4, y AF, que vale menos 4 raíz de 2. El menos, ustedes saben, simplemente representa una fuerza que va en sentido opuesto. Acá la lógica de mi programación es que las fuerzas siempre van a salir del nodo, es decir, van a ser fuerzas en tracción. El supuesto que yo voy a hacer en todo mi cálculo es que las fuerzas están en tracción. Y si alguna me sale negativa, simplemente representa fuerza en compresión. ¿Sí? Bueno, esto repito sobre todos los nodos. Por ejemplo, ahora paso al nodo F. El nodo F, vamos a ver en la figura en grande, se encuentra acá arriba. No hay cargas externas, no hay reacciones, solo hay 3 barras de las cuales la inclinada AF ya se conoce. Entonces me quedan 2 barras más. Aquí están. Fíjense, las fuerzas todas salen del nodo, es decir, yo estoy suponiéndolas a todas en tracción. Si alguna me queda negativa, pues va a ser compresión. La fuerza AF, la que está sobre la barra inclinada, fue justamente la que me salió negativa, pero fíjese, ya está en memoria como negativa, entonces el programa la va a tomar como negativa también. A la hora de reemplazar, la va a tomar en el sentido opuesto. ¿De acuerdo? Es como si yo, si estuviese dibujando en la pizarra o en la hoja de papel, esa fuerza AF que está hacia abajo simplemente la hubiese borrado y le cambio la dirección hacia arriba y listo. Bueno, mi programa ya está haciendo eso. Entonces, de nuevo, coloco mis ángulos, cada una de las fuerzas. La DF, por ejemplo, no tiene componente en la horizontal, sí tiene componente en la vertical y apunta hacia abajo. Por eso entra como menos FDF. Noten el ángulo que estoy colocando aquí, 270 grados. Según la lógica que mostré al principio, el ángulo llega a ser 270. ¿No es verdad? Y el resto se repite. Entonces, de la misma manera hago todos los nodos. Aquí está el nodo D, el nodo C, siempre resolviendo el sistema de ecuaciones con el solve de mi programa. Ustedes pueden hacer eso con sus calculadoras, como gusten. El nodo E, que está aquí arriba, vean cómo van saliendo los signos, y ahí termina. Entonces, he logrado recorrer todas las barras y calculado y guardado en memoria cada una de las fuerzas. Por lo tanto, yo ya tengo a estas alturas todas las fuerzas, todas las barras calculadas, todas las tracciones positivas y las compresiones negativas. El siguiente paso, como dice la teoría, es borre las cargas reales y coloque una sola virtual y unitaria. ¿Dónde? Donde quiere calcular el desplazamiento. En este caso en C vertical. Entonces eso voy a mostrar aquí abajo. Ahí está. Para la carga unitaria ahora se ha borrado todo, todas las cargas reales, solo coloco una unitaria hacia abajo. Lógicamente las reacciones cambian, yo estoy usando esta notación, mis reacciones ahora vienen con minúsculas. Las ecuaciones de siempre, sumas de fuerzas en X, en Y y momentos 0. Resolver el sistema de ecuaciones y en este caso me salen las reacciones no idénticas, sino una 1/3 y la otra 2/3, lo cual es lógico, ¿verdad? Por la geometría y no está centrada la carga. Una vez más, asigno, por ejemplo, la AY vale 1/3 y la DY vale 2/3. Lo que viene a continuación es lo mismo.
Claro, si ustedes ya han programado, y estoy seguro que sí, porque ya han hecho materias de programación y como todo buen estudiante de ingeniería ya han tenido que hacerse planillas más de una vez, ustedes saben que una vez que uno se hace una planilla o programa un pedazo de su código, ya puede utilizarlo el resto, ¿no? O sea, tantas veces necesite. Entonces ya a estas alturas, si yo estuviese programando otra vez, lo único que hago es agarrar la planilla de arriba, la tabla, y la vuelvo a pegar abajo. Y en este caso solamente estoy cambiando un poco de la sintaxis, no la sintaxis, las variables las estoy denotando ya no con mayúsculas, sino con minúsculas. Estoy cambiando, en vez de fuerza F, estoy usando G, detalles, simplemente para que se note distinto a lo que tenía hace rato. Hace rato era para las fuerzas reales, ahora para las virtuales. Pero la lógica, como ustedes podrán ver, es exactamente la misma. Todo exactamente igual. ¿Sí? Las fuerzas internas siempre saliendo del nodo. En las reacciones no, en las reacciones coloco el sentido que corresponde. Entonces tengo todos los nodos recalculados y acá en esta parte tengo las fuerzas. Bueno, no lo he dicho, pero supongo que es bastante notorio. Esta tabla se trabaja por columnas. Primero introduzco los datos de las fuerzas, la planilla me calcula las componentes al centro y luego me hace el cálculo de las soluciones en la columna de la derecha. En ese orden va el cálculo. Entonces, aquí tengo cada una de las fuerzas. Ustedes pueden revisar el ejemplo del libro con lo que estoy mostrando acá y pues evidentemente coincide todo. Todo tiene que ser exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, ya no nos vamos a detener a mirar una por una. Ahí está. Entonces viene la tabla que debe de calcular todo. Mi tabla trae barra, longitud. La longitud en este caso está en pies. Si tuviese otro problema y con otra unidad, no pasa nada, cambio acá nomás. El área en pulgadas al cuadrado, las fuerzas internas. Por cargas reales, N. ¿Sí? N mayúscula. Entonces, claro, la idea de hacer esto automatizado es que yo no tenga que estar trasladando a mano mis resultados. Entonces yo acá simplemente coloco FAB y el programa ya reconoce que arriba en algún lugar he calculado F mayúscula AB. Entonces simplemente coloca el valor correcto, 4. F minúscula AB es la fuerza en la misma barra, en la AB, pero debida a las cargas, a la carga virtual. ¿Sí? Y en este caso vale 1/3. El producto de N por N por L y dividido entre el área viene aquí, lo que está en azul. Aquí estoy calculando por filas primero, ¿sí? Lo que ven en azul, y esto, como podrán notar, viene barra a barra, todas las barras. Por cierto, si en un ejercicio más realista el área es distinto, aquí yo puedo introducir el área que corresponda, ¿no es verdad? Entonces, en la columna de la derecha tengo el producto N mayúscula por N minúscula por longitud dividido entre área en las unidades del problema. No he cambiado nada acá. Tengo kilolibra cuadrada, pie dividido entre pulgada cuadrada. El resultado lo tienen en azul acá y lo único que tengo que hacer después es sumar todos estos coeficientes que yo los he llamado N mayúscula, todos, la suma, y me faltaba dividir entre el módulo de elasticidad. El resultado de la división es esto. Aquí está acá. Hay una unidad que hay que corregir. Esto no aparece aquí el detalle, pero lo hemos visto en la teoría o en el ejemplo del libro. Había un problema entre las unidades que había pies por un lado y pulgadas, hay que compatibilizar. El factor era simplemente 12. Entonces, multiplicando por 12, me termina dando el resultado en pulgadas. Entonces, copio simplemente el resultado final. Desplazamiento vertical del nodo es 0.204 pulgadas hacia abajo. Para que ustedes vean, bueno, aquí estaba ya introduciendo un segundo ejemplo, pero eso recién lo voy a mostrar tras que muestre el ejemplo en el libro. En lo que ven en rojo, ahí termina todo.
Para que ustedes tengan una idea de cuánto tiempo le toma ejecutar todo el programa, le doy acá, ejecute toda la hoja y va tomándose su tiempo el programa haciendo el cálculo de todo. Pueden ver ahí. ¿De acuerdo? Entonces, el módulo de cálculo más importante es el de suma de fuerzas en los nodos igual a 0. Y eso se repite y se repite y se repite y se va guardando en variables. ¿No es verdad? Y la última parte, la más simple de todas, la tabla, ¿no? Esta tabla que están viendo ahorita, donde se junta todo, ¿no? Y el resultado final, en este caso, con este factor de conversión de 12, 0.203 y decimales. ¿De acuerdo? Entonces, este ejemplo lo muestro para que ustedes vean que sí es factible programar. Cada quien, repito, tiene su propia herramienta de programación, en la que más confía o en la que más experiencia tiene, utilice la que guste. Ahora, si no quiere hacer nada de programación, quiere hacerlo todo a mano, lo puede hacer también. No está obligado a hacer esto, ya, pero es recomendable que programe. ¿Sí? La ingeniería hoy en día no se la hace a mano, sino se la hace con ayuda de programas, ¿no? Y cuantas más cosas uno pueda programarse solo, mejor. Así no está dependiendo de lo que se lo programan los demás. ¿Ya? Entonces, eso quisiera fomentar en este curso, a que ustedes puedan hacer sus propios programas. ¿De acuerdo? Eso es. El resultado como tal tiene que coincidir con el que hemos visto en el ejemplo del libro. ¿Ya? No sé si queda alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Estaría después Inge. pasando a un otro ejemplo. Sí, dígame, ¿le escucho? Bien, justo yo tengo una duda respecto a la hoja de cálculo. Yo le comento que estoy haciendo la mía en MATLAB, pero estaba revisando todo el fin de semana el tipo de ejercicios que hay Uh -huh. y varían mucho los ángulos. Por ejemplo, el caso que nos está presentando, todos tienen el mismo ángulo de 45 grados. Uh -huh. Ahora, si digamos yo usara su planilla como nos muestra, yo tendría que cambiar cada ángulo, entonces en lugar de acelerar el proceso, tardaría, pienso yo. Entonces deberíamos asumir que en el examen va a entrar una cercha similar a la que nos está mostrando o tal vez prepararla aún mejor para más casos, porque uno el ángulo varía y también la Uh -huh. posición de los apoyos, tanto como de los elementos, puede ser muy distinto. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. A ver, no sé, en esta planilla que les estoy mostrando, eh, no veo yo demasiado problema en cuanto a los ángulos, porque uno los introduce así como vienen, 90, 45, por mucho que cada barra tuviese su propio ángulo. Antes de empezar cualquier cosa, yo voy a agarrar esta cercha original y me voy a ir calculando todos los ángulos que necesite antes de empezar, ¿no? Generalmente son hasta cierto punto simétricas las cerchas en geometría. Entonces no es que tenemos, por ejemplo, 10 ángulos en una misma cercha. Es raro que eso se dé. Tenemos quizás los mismos ángulos que se van repitiendo. No será como en este ejemplo, todo 45 grados, es muy sencillo. Pero con que tenga yo unos 3 o 4 ángulos y los pueda introducir acá, eso va a dar. No debería de ser un problema. Sí es importante, eso sí, que su planilla les permita introducir los ángulos manualmente, así como lo estoy mostrando. ¿Ya? Ahora, pensando en el examen, a ver, esto de los programas siempre tiene su riesgo y creo que le ha dado en el punto su compañero al hacer esta observación. ¿Qué pasa si yo eh, me dedico a hacer una planilla y llegado el momento en el examen no se logra ajustar mi planilla a lo que me han preguntado? Eso puede darse tanto en el examen como en la vida real y a uno le toma un tiempo el adaptar su planilla, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué me podría pasar a mí? Yo les he comentado mientras revisaba el ejercicio. Yo me he reservado cuatro casillas para fuerzas, de manera que estoy esperando hasta 4 fuerzas actuando en un nodo.
Si en algún caso tuviese 5, tengo que añadir unas filas acá, pero es simplemente ir copiando. Entonces voy a poder hacer, ¿no? Toda esta parte que está acá la voy a copiar para abajo a una quinta fila y voy a continuar. Acá arriba, mis ecuaciones están pensadas para solamente 4 componentes en X. Voy a tener que sumarle una quinta. Lo propio aquí 4 en Y. Cuando voy a resolver, le digo resuelve el sistema de ecuaciones. Siempre va a tener 2 ecuaciones, pero, bueno, 2 ecuaciones y 2 ecuaciones no se podría. O sea, esta parte no la voy a cambiar, ¿no? Entonces, hay cosas que sí voy a poder mantener y otras que voy a tener que cambiar ese rato. Entonces, como dice muy bien su compañero, si mi planilla me va a hacer tardar más de lo que yo haría simplemente con mi calculadora y todo a mano, pues no me está sirviendo de mucho. ¿Cómo saber eso? Pues poniendo en práctica la planilla con anticipación. Con anticipación, ¿sí? Si la tuviese a la mano, no sé si ya la tiene terminada o la está trabajando todavía la que está en MATLAB. No, aún me falta todavía porque estoy tratando de reducir los casos, más que todo viendo solamente por nodos y más o menos analizarlo que sean desde, digamos, de 3 elementos por nodo hasta 5. Entonces todavía estoy haciéndolo eso. Perfecto, está muy bien. Si ustedes gustan, podemos usar las clases para ir viendo también sus respectivos trabajos. De hecho, creo que funcionaría muy bien esta modalidad para ir viendo de esa forma lo que van haciendo. ¿Ya? Pero sí, esa sería la situación, me parece. ¿Ya? ¿Alguna otra observación que quieran hacer? Una pregunta, ingeniero. Si Sí, en, adelante. ve- si en vez de usar, digamos, una programación, usamos un programa tipo SAP más o menos que ya nos calcule las fuerzas al introducir la gráfica, ¿se puede también? No, eso sí no. Eso sí no, porque no tendría sentido, ¿te das cuenta, Elías? El ejercicio pide resolver por nodos o por secciones todas las fuerzas internas, ¿no? Y luego introducirlas en la planilla, ¿no? Entonces, la idea de agilizar con el programa es que tú utilices el método tal cual, o sea, la evaluación es sobre el método, en este caso, de trabajo virtual, ¿no? Si tú utilizas una calculadora para sacar las fuerzas y la calculadora usa el método matricial, no tiene ningún sentido eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a controlar eso? Ustedes me van a pasar sus respectivas planillas a manera de respaldo. Para decir, yo he usado esta planilla, aquí está, mire mi Excel, están todas las fuerzas tal como he puesto en mi respuesta. O mire mi MATLAB o el programa que he usado. ¿De acuerdo? Para la parte de SAP, el examen contempla una pregunta. ¿Me entienden? Y ahí van a usar todos la misma herramienta, SAP. ¿Sí? Esta parte es el cálculo, vamos a decir entre comillas, a mano, ¿no? El que en el curso hubiesen ustedes hecho uso de una hoja de papel, su calculadora científica normal y resolvían todo a mano, ¿no? Ahora, con un programa, pero siguiendo los mismos pasos de cada uno de los métodos. Si no, no tendría sentido. ¿Ya? Es, Inge, disculpe, yo tengo una pequeña consulta. dime, dime, Yamil. Tengo dos, ¿no? O sea, creo que una es por demás, pero para aclarar nomás. La primera es respecto al SAP. Eh, por ejemplo, las versiones actuales en mi computadora no trabajan bien, ¿ya? Entonces hago correr el SAP el 20.2 y 20.1 con el programa que te modifica la fecha, ¿ya? Entonces, Uh-huh. eso es como si estuviera trabajando en el 2019, por lo menos, o 2020, o inicios del 2020. ¿Recuerdo? Uh-huh. Entonces, no sé si va a haber alguna observación en ese aspecto. Y la segunda pregunta es de que, como bien dicen, podemos utilizar nuestras propias planillas en Marcado o Excel o en cualquier otro elemento. Eh, yo estaba pensando en trabajar en mi HP 50G normal, o sea, no sé si eso va a estar permitido.
Ujú. Sí, sí. A ver, las dos preguntas son muy buenas, ¿no? En la primera parte, no se preocupen de la versión de SAP, ¿ya? Eh, yo voy a poder leer en cualquiera de las versiones que me pasen, desde las más antiguas hasta las más nuevas. Así es que no hay ningún problema. Ahora, eh, yo he visto que la versión, a ver, ahora mismo les voy a decir, la versión 21 de SAP a mí me ha dado problemas. Ahora, yo no sé si a todos les está dando alguna inestabilidad o qué es lo que ocurre, pero yo he visto que no me ha funcionado bien. Entonces, tenía que pasar rápidamente a la versión 22 de SAP y de nuevo todo está bien, todo está funcionando. Entonces, cada quien tiene que practicar, ¿no? Y ya verá en su respectiva máquina cómo le va y con cuál de las versiones le va mejor. ¿De acuerdo? Entonces, justamente las tareas que van entregándome les va a servir para eso. Ustedes ya a estas alturas ya saben cómo les está yendo con su respectivo programa, si van haciendo los trabajos. ¿Ya? Entonces, la versión que quieran de la otra pregunta, el tema de la calculadora. Sí, yo sé. Entonces, me siguen escuchando? Me ha salido un mensaje aquí como si me hubiese yo desconectado. Sí, sí, un poco se cortó, Inge. Ya está bien. Ah, Sí, se escucha Inge, pero estaba entrecortado algunas partes, pero se algunas partes. entendía. Se entendía. Ah, ya, ok, ok. Bueno, entonces la segunda pregunta tiene que ver con la calculadora. Eso ya está un poco más complicado a la hora de que ustedes me manden sus respaldos, pero ya he hecho esto el semestre anterior y funciona más. Siempre es posible que le saquen una fotografía a su calculadora y me van mostrando. No hay como yo reproduzca en mi máquina porque no tengo el emulador de todas las HPs, es más complicado, o de la calculadora que ustedes usen. ¿Sí? Pueden utilizar sus calculadoras, no hay problema, pero van a tener que sacarle fotos a la propia pantalla como respaldo, porque no hay otra forma de hacerlo. Se me ocurre. Ah, ya, está ¿Ya? bien, muchas gracias. Eso es. Excelente. Ya, aquí en el chat dice Juan Manuel que hay programas craqueados que no necesitan cambiar la fecha. Sí, hay trucos, ¿no? Yo tampoco estoy utilizando un programa que cambie la fecha, ¿sí? Pero bueno, hay herramientas. Ya, eso es. ¿Hay alguna otra consulta que quieran hacer sobre este tema? Ingeniero, para la parte de los esfuerzos en barras al calcular, ¿es necesario que nos demos todo el procedimiento así bien detallado o si ya tenemos dominio podemos hacerlo más, digamos, las respuestas directamente en el dibujo, Claro, ¿no? claro. Lo que pasa es que se supone que la herramienta que está usando para calcular está recorriendo toda la cercha, ¿no? Realmente está calculando todo, ¿no? Entonces, como tú me vas a pasar tu planilla, yo voy a poder ver si realmente está haciendo eso, tu planilla de cálculo, ¿no? Si realmente está resolviendo así como yo les estoy mostrando. Vuelvo a repetir, lo que no puede ocurrir es que se utilice un método que no sea el que estamos mostrando. En este caso, el método es trabajo virtual. ¿Cómo resuelve trabajo virtual? Resuelve por nodos o por secciones las fuerzas de cada barra. Una vez ha resuelto eso, introduce a la tabla y la tabla termina de calcular. ¿De acuerdo? Y la parte que más toma tiempo, si uno quiere programar, es calcular nodo por nodo o sección por sección las barras. Eso tiene que aparecer como respaldo, no pueden aparecer directo a las fuerzas. Eso sí, les estoy aclarando, y es segunda vez que lo estoy diciendo ahorita, entiéndanme bien, no, no pueden aparecer directamente las fuerzas, porque se podría haber utilizado un programa que fue hecho con otro método para sacar las fuerzas y simplemente continuar con la tabla, eso no tiene ningún sentido, ¿entienden? Eso, simplemente eso, ¿ya? Bueno, si está todo claro o hay alguna otra consulta más. ¿No? Perfecto, perfecto. Entonces vamos a dejar esta parte y regresemos a lo que son los métodos. Voy a volver al libro. A ver, aguárdenme un momento.
Ok, regreso al libro y sigamos analizando el método. Vamos a ir hacia atrás, a ver un momento. Sí, regreso a la teoría. Hay algo muy interesante. A ver, bueno, se colgó esto. Justo donde he dejado la vista, vean ustedes esa ecuación. Bueno, vamos a regresar otra vez. Principio del trabajo virtual. Aquí está. Estamos analizando esto. El método del trabajo virtual en Serchas. La ecuación que estamos utilizando es esta. El método es capaz de resolver problemas cuando sobre la cercha actúa un conjunto de cargas externas, que es el caso más habitual. Perfecto. La forma de resolver es como les he mostrado. Aquí está, en el ejemplo del libro, implementado en un programa computacional. Todo muy bien. Sin embargo, este método es más amplio y es capaz de considerar dos casos que tienen su importancia práctica. El primero tiene que ver con la temperatura. Miren la ecuación 916. Se parece a la que hemos estado utilizando. ¿Sí? Se parece. Esta es la que hemos estado usando. Suma de n por n por L entre AE. Ahora la tenemos así. Suma de n, pero ahora solo hay una n, la n minúscula, por alfa, por delta T y por L. En realidad ocurre lo siguiente. Primero empecemos con el problema desde el punto de vista físico. Si uno tiene una cercha, o en general, uno tiene un sólido cualquiera y aumenta la temperatura, esa temperatura hace que el sólido tienda a dilatarse. Cuando baja la temperatura, ese sólido tiende a contraerse. ¿Sí? En situaciones habituales, en el día a día, la temperatura fluctúa. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que uno construye, sea en hormigón, en acero, en el material que sea, tiende a dilatarse durante las horas de alta temperatura y a contraerse. ¿Sí? Esa dilatación y contracción, en la mayoría de los casos, no representan ningún problema estructural, pero en algunos casos sí puede darse. El gradiente, el cambio de temperatura puede ser tan alto que aparecen unos esfuerzos que no son despreciables, que sí hay que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces nos valemos de la física, una vez más, para el cálculo de este desplazamiento. A ver, miren, si es que se ve donde dejé puesto el cursor, esta parte que está acá, delta L igual a alfa por delta T y por L, es una ecuación que todos ustedes han visto en física 2. Cuando estábamos estudiando dilatación térmica de sólidos, habíamos visto que una varilla de longitud L sujeta a un cambio de temperatura delta T, donde delta T es temperatura final menos inicial, es capaz de dilatarse en una magnitud delta L. El coeficiente clave es este alfa. Alfa se llama coeficiente de dilatación térmica y depende del material. Si es concreto, alfa vale tanto. Si es acero, alfa vale tanto, etc. ¿De acuerdo? Entonces, este delta L es el que se puede introducir para el cálculo por trabajo virtual. ¿De acuerdo? El problema se da en las estructuras cuando uno tiene el sólido, pero este sólido no está libre de dilatarse y contraerse como guste. El problema se da cuando este sólido está unido, como en el caso de las barras de una cercha. Son varias barras que están todas juntas, hay unos elementos de unión y cuando aumenta la temperatura tiende a crecer la barra, pero no puede hacerlo con total libertad porque hay hay unos elementos de unión en los extremos que no se lo permiten. Esto ocasiona que aparezcan esfuerzos de origen térmico. Esos esfuerzos térmicos producen deformaciones. Esas deformaciones son las que vamos a calcular. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación es la que tenemos acá. Ahora, ¿cómo la utilizamos? Alfa nos tienen que decir en el problema de qué material estamos hablando. L es la longitud de cada barra. Si yo estoy ante una cercha que tiene 8 barras y las 8 se dilatan por temperatura, entonces esta sumatoria tendrá 8 términos. Si solamente la cuerda inferior, pongámosle 2 barras, se dilatan, entonces solo para esas dos voy a usar la fórmula, para el resto ya no.
Entonces, L representará la longitud de cada barra. Delta T, bueno, delta T el cambio de temperatura para toda la cercha. ¿Y qué es N minúscula? N minúscula representa las fuerzas internas debidas a la carga virtual unitaria. Eso quiere decir que esta N minúscula es la misma que hemos usado en la fórmula anterior, esta que está acá. ¿Y de dónde venía esta? De borrar todas las cargas y poner una unitaria en algún nodo donde quiero calcular el desplazamiento. Entonces, ¿qué tienen en común el cálculo cuando hay cargas externas y cuando solo hay temperatura? Bueno, la carga unitaria. Quiero la deflexión en B, entonces coloco una carga unitaria en B, como se muestra en la figura. Esta me sirve tanto para el cálculo cuando hay cargas externas como para el cálculo cuando solo hay temperatura. En el caso de la temperatura, imagínense a la cercha sin ninguna carga externa. Solo por la temperatura la cercha se va a deformar. ¿Esto ocurre en la realidad? Sí, pero para que sea importante el efecto de esta deformación, necesitamos que el delta T sea grande. ¿De acuerdo? Es así que en algunos casos se considera y en otros no, en la vida real. ¿Sí? Aquí estamos aprendiendo a utilizar la fórmula del trabajo virtual para cuando sí se necesite hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera de calcular. Ahora, hay un segundo caso que responde a una fórmula más sencilla todavía. En los libros aparece con el nombre de error de fabricación. Y tiene que ver con algo que también puede darse en la realidad. Yo tengo una barra que debería de tener una cierta longitud. Pero cuando llega a la obra, la longitud puede ser un poco diferente de la que debería. O sea, en el cálculo decía, por ejemplo, una barra de 6.55 metros, pero me llega de 6.57. Es un poquito más grande, ¿sí? A la vista capaz y ni se nota. Pero ese pequeño error ocasiona que para que todo cuadre, voy a tener que forzar un poco las cosas. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque tengo una barra que es un poco más grande de lo que debería. O al revés, puede ser un poco más chica. Si es unos milímetros más chica, se puede todavía arreglar en la obra, pero de solo imaginarse cómo se va a tener que deformar la estructura solamente porque una de las barras es un poco más chica, ya uno se da cuenta que van a haber deformaciones. Bueno, esos errores se pueden evaluar con el método del trabajo virtual una vez más. El lado izquierdo es el mismo de siempre, 1 por delta, donde delta es el desplazamiento en el nodo que queremos calcular. La sumatoria, como siempre, sobre todas las barras de la cercha, pero en este caso solo sobre las barras que tienen error en su tamaño. Si solo hay una barra que está mal, entonces esta sumatoria solo tiene un término. En un caso extremo, todas las barras están mal, entonces la sumatoria va sobre todas las barras. Vean que aquí la fórmula es mucho más sencilla, es n por delta L. Delta L es cuánto está mal en su tamaño cada barra. Delta L puede ser positiva si es más grande o negativa si es más chica de lo que debería. Y n minúscula, ¿qué es? La misma de antes. N minúscula otra vez es la fuerza en cada barra debida a la carga virtual unitaria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tienen en común los tres cálculos? Con cargas, con temperatura y con errores de fabricación. En los tres debo de borrar todas las cargas, dejar a la cercha limpia y solamente colocar una carga unitaria en el nodo donde quiero calcular el desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces ahí están las tres fórmulas. 9.15 cuando tengo cargas, el ejemplo que ya les he mostrado. La 9.16 cuando hay temperatura. Y la 9.17 cuando hay errores en el tamaño de los elementos o errores de fabricación. ¿Pueden darse los tres casos a la vez? Sí. ¿Qué se hace en ese caso? Pues se resuelve por separado, cada uno, y se suma el resultado final, es decir, se utiliza la superposición. ¿De acuerdo? Entonces no hay ningún problema a la hora de hacer ese cálculo. Se respetan los signos. Podría darse que pongas el desplazamiento de un nodo es hacia abajo
pero por temperatura el nodo se desplaza hacia arriba. Entonces, en la superposición, bueno, se van a atenuar un poco los dos efectos, ¿sí? O al revés, los dos en el mismo sentido. Por cargas desciende un nodo y por temperatura también desciende. Entonces, el resultado es que al sumar los dos, desciende aún más el nodo. ¿Ya? Esas serían las combinaciones posibles. ¿Se entiende la idea conceptualmente lo que acabo de decir? Ok. Tengo unos ejemplos. El 9.1 es el que hemos estado viendo. Y ahora rápidamente voy a ver el 9.2, a ver qué tiene de interesante este problema. Para la siguiente clase voy a dejar el mostrar esto mismo en SAP. Es muy interesante, pero en SAP se puede resolver problemas con errores de fabricación y problemas con temperatura. Exactamente igual como estamos viendo a mano. ¿De acuerdo? Bien, veamos este ejemplo en lo que nos queda, en lo que nos queda de tiempo. Una cercha sencillita, 3 barritas, una carga de 4 kilonewtons. Vean lo que dice acá. El área de sección transversal de cada elemento de la cercha es de 400 milímetros cuadrados y su módulo de elasticidad 200 gigapascales. Determine el desplazamiento vertical de C. Aquí está. Si una fuerza de 4 kilonewtons es aplicado sobre la cercha en C. Esta fuerza. Inciso B. Si no hay cargas actuando sobre la cercha, ¿cuál sería el desplazamiento vertical del nodo C si el elemento AB, este que está aquí, fuese 5 milímetros más corto? Allá. El inciso A, entonces, corresponde a cargas reales, ¿no? Cercha cargada. El inciso B corresponde a un error en el tamaño de uno de los elementos, en este caso la barra AB. Entonces, ahora mostramos el cálculo. En el libro siempre empiezan resolviendo el problema de la carga unitaria, así es que yo lo voy a mostrar igual. ¿Qué hay que hacer para la carga unitaria? Borrar la carga de 4, que es la única carga externa. Se va la carga de 4. En su lugar coloco una carga unitaria que tiene que ser vertical, como se ve en esta forma. Esta es la carga. Ahí están las dos reacciones y las fuerzas en las 3 barras son muy fáciles de calcular. Esto, la verdad es de que meter a un programa no tiene ningún sentido. Esto, con una hoja de papel en 2 patadas lo sacamos. ¿No es verdad? Las 3 fuerzas que ven acá. La convención de signos, como siempre, positiva tracción, negativa compresión. ¿De acuerdo? Aquí muestran en el libro el cálculo, el diagrama de cuerpo libre para el nodo A y para el nodo B, como está saliendo. Listo. Pasamos a las fuerzas reales, es decir, a N mayúscula. En este caso, mantengo a la carga de 4 kilonewtons, saco las reacciones y saco las fuerzas. Ahí están las fuerzas. Entonces, la tabla del método de trabajo virtual, pueden verla acá, N por L, y esto hay que dividir entre el área y el módulo de elasticidad. El área me han dicho que es el mismo en este caso, y el módulo también. Entonces hago la división. Como siempre, tener cuidado con las unidades, que todo sea compatible. En este caso han llevado todo a metro, le ha salido 0.000133 metros, o mejor, 0.133 milímetros. Este es el desplazamiento vertical de la cercha, 0.133 milímetros hacia abajo. ¿Cómo estamos seguros que es hacia abajo? Bueno, todo depende de la carga unitaria. Esta unitaria la hemos puesto hacia abajo. Eso significa que si el resultado nos sale positivo, el desplazamiento realmente es hacia abajo. Si nos hubiese salido esta sumatoria negativa, el desplazamiento era hacia arriba. Entonces ya está. Esta parte es más simple que el ejemplo anterior, porque tiene menos barras. Ahora vamos a la parte B. La verdad es que la parte B es más fácil todavía. Tengo errores de fabricación. La fórmula la tengo acá. 1 por delta, sumatoria de N por delta L. El problema decía que solamente la barra AB era 5 milímetros más corta. Es decir, hay un delta L de 5 milímetros negativo.
¿De acuerdo? Las otras dos barras no traen error. Por lo tanto, la sumatoria, que podría haber sido sobre las 3 barras, en realidad solo tiene un término, el de la barra AB. Y esto tengo acá. Delta igual, la sumatoria se convierte en un solo término, y aquí están los 5 milímetros con su signo negativo, expresado en metro, que siempre es lo más recomendable. Ahora, ¿qué es este 0.667 kilonewtons? Llega a ser n minúscula. ¿Y qué era n minúscula? Pues lo teníamos en la página anterior. Aquí está el 0.667. Para la carga unitaria, la fuerza en la barra que sufre el problema de fabricación. Entonces, 0.667 kilonewtons. ¿Sí? Eso es lo que aparece puesto acá. Y nada más, eso es todo lo que hay que hacer. El 1 se cancela su unidad de kilonewton con el otro kilonewton, y todo queda en metros, 0.00333 metros o 3.33 milímetros. Pero noten aquí el detalle, esto sale negativo. ¿Qué significa eso? Como habíamos puesto la carga unitaria hacia abajo, ese negativo indica que este desplazamiento es hacia arriba. Entonces, como resultado tenemos, por las cargas, un desplazamiento de 0.133 hacia abajo. Por el error de fabricación, un desplazamiento de 3.33 hacia arriba. O sea, había sido en este caso más grande el desplazamiento por culpa del error en el tamaño de la barra que por las cargas. Y apuntando inclusive hacia arriba. Es bastante lógico, ¿no? Si la barra AB es más chica, a la hora de unir las 3 barras, lo que va a ocasionar es que el punto C se desplace hacia arriba, ¿no? Si la barra AB hubiese sido más grande, más bien, el punto C se hubiese tenido que ir hacia abajo. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. Ese es el resultado que tenemos aquí. ¿Sí? Y si nos preguntamos cuál es el desplazamiento total, simplemente hay que sumar los dos y nos da 320 negativo. 320 negativo significa hacia arriba. ¿De acuerdo? Bueno, esto es entonces hasta esta parte. Me voy a dejar el ejemplo 9.3 que trae temperatura para la siguiente clase. Y voy a tratar de esto mismo meter a SAP a modo de mostrarles cómo se hace esto en el programa. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se logra entender todo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, muchachos, lean el ejemplo que viene a continuación, que es el de temperatura. Yo voy a arrancar con ese ejemplo, pero ya con el propio SAP, la siguiente clase. ¿De acuerdo? Y vamos a ver el otro método más, que es el de Castigliano. ¿De acuerdo? Que sería la alternativa al método del trabajo virtual. ¿Ok? Bueno, para ya cerrar la sesión, si hubiese alguna consulta o comentario adicional que quieran hacer. ¿No? ¿No hay preguntas? Listo, muchachos. Entonces, vayan trabajando, ya tenemos las fechas y el día jueves continuamos. ¿Ok? Hasta entonces, buenas tardes.